Pedro era un niño de 12 años con una sonrisa que hacía que cualquier lugar se iluminara. Sus padres, Ana y Juan, siempre le habían enseñado a ser una persona amable, a respetar a los demás y a no hablar con extraños. Vivían en un vecindario tranquilo, pero en las últimas semanas se habían escuchado rumores sobre personas raras cerca de la escuela de Pedro. Hola a todos, bienvenidos a Decisiones Prohibidas. Hoy estoy emocionada de compartir una nueva historia con ustedes. Vamos a empezar. Una mañana, Ana, como siempre, preparó el almuerzo de Pedro para la escuela. Esa vez, sin ninguna razón especial, decidió empacar un sándwich extra. Justo antes de que Pedro saliera de la casa, Juan le dijo: «Ten cuidado, han reportado personas extrañas cerca de la escuela. No hables con desconocidos». Pedro asintió sin prestarle mucha atención a lo que su papá decía. Esa misma tarde, después de clases y de su práctica de fútbol, Pedro caminaba de regreso a casa, cuando decidió tomar el atajo por el parque que siempre tomaba. Al cruzar el parque, vio a un hombre que estaba sentado en un banco. Era un hombre de apariencia desordenada, con ropa vieja y una mirada perdida. A simple vista, parecía alguien sin hogar, alguien olvidado por el mundo. Sin pensarlo demasiado, Pedro sacó el sándwich extra que su mamá le había preparado y se lo ofreció al hombre. El hombre lo miró sorprendido, como si no pudiera creer lo que veía. «Gracias, joven», dijo con voz baja. Pedro sonrió y siguió caminando, sin darle mucha importancia a lo sucedido. Al llegar a casa, no comentó nada a sus padres, ya que no quería preocuparlos. Después de todo, solo había sido un pequeño gesto de amabilidad. A la mañana siguiente, cuando apenas se levantaban, tocaron la puerta. Ana abrió y vio a dos policías uniformados. «Buenos días, ¿podemos hablar con ustedes y con su hijo?», preguntó uno de los policías, con tono serio. Ana invitó a los oficiales a entrar, y Juan se unió a la conversación. Pedro, aún con pijama, bajó las escaleras. Uno de los oficiales le preguntó: «¿Ayer viste a algún hombre cerca de la escuela?». El corazón de Pedro empezó a latir más rápido. «Sí», respondió, «le di un sándwich a un hombre en el parque». Los oficiales se miraron entre sí, y uno de ellos dijo: «Ese hombre está siendo buscado por un robo. Vimos la interacción en las cámaras de seguridad. No estás en problemas, pero es posible que tengas que dar una declaración en el tribunal». Juan miró a Pedro preocupado y le recordó: «Te hemos dicho siempre que no hables con extraños». Los días siguientes fueron tensos en la casa de Pedro. Juan y Ana discutían sobre si Pedro había hecho lo correcto o no, y sobre las implicaciones del sistema judicial. Una semana después, un abogado llegó a la casa para preparar a Pedro para su declaración como testigo. «Solo di la verdad», le aconsejó el abogado, un hombre de rostro serio pero tranquilizador. El día del juicio, Pedro estaba nervioso, pero se mantuvo firme y relató todo lo que había sucedido. Dijo que solo había visto a un hombre hambriento y había decidido ayudarlo. Después del juicio, la atmósfera en la casa seguía tensa, pero Pedro no podía dejar de pensar en el hombre. No lo veía como un criminal, sino como alguien que necesitaba ayuda. Una noche, durante la cena, Pedro se armó de valor y le dijo a sus padres: «Quiero ir a la cárcel y hablar con él». Al principio, sus padres no estaban de acuerdo, pero luego aceptaron, ya que necesitaban entender por qué Pedro seguía pensando en ese hombre. Días después, la familia fue a la cárcel, donde, en una pequeña sala de visitas, estaba el hombre. Ya no llevaba la ropa sucia, pero su mirada seguía siendo triste, como la de alguien que ha sufrido mucho. Cuando vio a Pedro y a sus padres, esbozó una pequeña sonrisa y dijo con voz grave: «Gracias por venir. Sé que probablemente no querían estar aquí, pero su hijo fue el primero en mucho tiempo en mirarme como si fuera una persona». Juan, que había sido el más escéptico sobre la visita, se adelantó y le dijo: «¿Por qué no nos cuentas tu historia?». El hombre suspiró y comenzó a hablar. «Mi nombre es Ricardo. Hace años fui maestro. Tenía una vida cómoda, una esposa que amaba, y una casa llena de risas. Pero todo cambió una noche, cuando un accidente de tráfico me quitó a mi esposa. Después de eso, todo se vino abajo. El dolor me consumió y busqué refugio en el alcohol. Perdí mi trabajo, mi hogar, y terminé en la calle». Ana escuchaba, con lágrimas en los ojos, mientras Ricardo continuaba: «Nunca pensé que terminaría así.
El día que su hijo me dio ese sándwich fue la primera vez en meses que alguien me miró a los ojos como si aún valiera algo. Juan, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, finalmente habló. Tengo que admitir que vine aquí lleno de prejuicios, pero ahora, al escuchar tu historia, me doy cuenta de lo fácil que es juzgar sin conocer todo lo que pasa. Después de esa visita, las discusiones en casa cambiaron. Ana sugirió que buscaran programas de rehabilitación para Ricardo. Sabían que su camino hacia la recuperación sería largo, pero decidieron ayudarlo. Con el apoyo de la familia, Ricardo logró ingresar a un programa de rehabilitación. Aunque algunos vecinos no estaban de acuerdo con ayudarlo, Juan y Ana decidieron seguir adelante. Finalmente, Ricardo fue liberado y con la ayuda de Juan y Ana, comenzó a reconstruir su vida. Se convirtió en un miembro valioso de la comunidad, trabajando en proyectos para ayudar a personas en situaciones similares. Lo que había comenzado como un simple gesto de generosidad de un niño se transformó en un ejemplo de cómo la bondad, aunque arriesgada, puede tener un gran impacto. Con el tiempo, otros vecinos se unieron al esfuerzo de ayudar a personas como Ricardo, que habían sido olvidadas por la sociedad. Lo que comenzó como un pequeño acto en un parque se convirtió en un movimiento de compasión y segundas oportunidades. Al final de la historia, Pedro y su familia aprendieron que incluso los gestos más pequeños de amabilidad pueden desencadenar grandes cambios. La decisión de Pedro de darle un sándwich a un desconocido hambriento cambió no solo la vida de ese hombre, sino también la de toda una comunidad. Nos demostró que la compasión puede superar el miedo, que la empatía puede reemplazar el juicio, y que las segundas oportunidades pueden transformar vidas. Si te gustan mis relatos, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en la próxima historia.